por nuestro hermano, nuestro presbítero Darío, para que el Señor lo use y lo siga usando. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias te damos porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor, y nos da la posibilidad de exponer de tu palabra a nosotros, a tu iglesia, Señor. Te pedimos por Darío para que lo que él tiene preparado haya sido primeramente, ¿no es cierto?, de impacto para su vida y también obviamente sea de impacto para su vida, para la vida de esta comunidad, de esta iglesia, de este pueblo, Señor. Te pedimos que tú seas confrontándonos, que tú seas amándonos, abrazándonos con tu palabra el día de hoy y que podamos, Señor, ponerla en práctica día a día, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis 4 y 5, ¿verdad? Reina Valera contemporánea. Después de esto, miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta, me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de carnolina. Alrededor del trono había un arco iris, semejante a la esmeralda. Alrededor del trono habían 24 tronos, y en ellos estaban sentados 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. Del trono salían voces, relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son las 7 espíritus de Dios. Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal, y en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león, el segundo parecía un becerro. El rostro del tercero era semejante al de un hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él y lo adoraban. Y mientras ponían sus coronas delante del trono del que vive por los siglos de los siglos, decían: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que a gran voz proclamaba: ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarles sus 7 sellos. En ese momento vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie. Parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos,
que son los 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. El Cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. Tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Todos llevaban arpas y también capas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Miré entonces, y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Eran una multitud incontable, miríadas y miríadas de ellos. A grandes voces decían: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se inclinaron y adoraron. Amén, Berito. Muchas gracias, hermana, por la lectura de la palabra del día de hoy. Buenos días, Dios les bendiga, ¿cierto? Un domingo más en el cual Dios nos permite estar acá levantando nuestras manos, adorar a nuestro Dios, ¿cierto? Y ser alimentados de su palabra, ¿ya? Una lectura interesante, una lectura larga, ¿cierto? Agradecemos a Verónica por darse el tiempo ahí de poder apoyar en esta línea, ¿cierto? Y como hemos visto, hoy vamos a conversar un poquito de lo que es Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Ya, como bien hablaba Joana en su liturgia, ¿cierto? Vamos a conversar un poquito sobre lo importante que es la adoración, ya, la adoración hacia nuestro Dios, la adoración de la iglesia, ¿cierto? Cómo entendemos la adoración y cómo esta adoración puede reordenar algunas áreas de nuestras vidas, ¿ya? Entonces, como título tiene la adoración que reordena al mundo en sí, ¿ya? Entonces, como dije, hoy vamos a hablar sobre aquella adoración que reordena el mundo, ¿ya? Les voy a pedir que si tienen sus Biblias ahí, ¿cierto? La versión Reina Valera contemporánea, puedan seguir la lectura misma. Voy a ir dando algunos versículos, ¿cierto? Para estar en línea con lo que estoy hablando. Entonces, decir primero que cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, ¿cierto? Generalmente uno piensa en caos, uno piensa en destrucción, ¿cierto? Cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, uno piensa en bestias, en juicio, ¿cierto? En símbolos difíciles de entender, o incluso hay mucho miedo al acercarnos, ¿cierto? A leer este libro. Hay temor, hay miedo sobre lo que viene, qué sé yo. Pero lo cierto es que el libro de Apocalipsis fue escrito para una iglesia que estaba cansada, ¿ya? El libro de Apocalipsis fue escrito para una iglesia que estaba siendo presionada, ¿ya? En aquel entonces. Una iglesia que estaba enfrentando persecución, una iglesia que estaba enfrentando idolatría, ¿cierto? Una iglesia que estaba enfrentando una acomodación cultural de aquel entonces. Sufrimiento, una iglesia que estaba enfrentando tentación y sobre todo una iglesia que estaba enfrentando un desgaste espiritual. Entonces, este libro fue escrito para esta iglesia. Era una iglesia intentando mantenerse fiel. ¿Dónde? En un mundo que constantemente quería desplazar a Dios del centro.
Entonces, este libro fue escrito para una iglesia, ¿cierto?, que estaba permaneciendo fiel, luchando por mantenerse fiel en un mundo que constantemente quiere o quería desplazar a Dios del centro. Es por eso que cuando leemos el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, desde los capítulos 1 al 3, vamos a ver iglesias reales. Y iglesias reales que estaban viviendo distintos tipos de problemas. Entonces, cuando ustedes estén en su casa y lean el capítulo del 1 al 3 de Apocalipsis, van a ver esto. Iglesias reales que estaban con problemas, batallando, luchando. Tenemos iglesias tibias, como la iglesia de la Odisea, ¿cierto?, en Apocalipsis 3, donde Dios dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Vemos también iglesias cansadas, como la iglesia, ¿cierto?, en Éfeso, en Apocalipsis 2, donde dice, has perseverado y has sufrido por mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice el Señor. También vemos iglesias que están comprometidas con el mundo, como la iglesia de Pérgamo, ¿cierto?, en Apocalipsis 2, donde el Señor le dice, tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaal. O sea, había un compromiso con el mundo antes que con Dios. También cuando leemos Apocalipsis del 1 al 3, vemos iglesias que están sufriendo, como la iglesia de Esmirna, ¿cierto?, en Apocalipsis 2, del 9 al 10, que dice, yo conozco tu tribulación, le dice, y tu pobreza. Y luego Dios dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, una iglesia que estaba sufriendo. Y también vemos iglesias que en aquel entonces estaban perseverando con dificultad su vida cristiana, ¿cierto? Como la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3, que dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos capítulos? Vemos iglesias reales, iglesias que están batallando con distintas circunstancias. O sea, vemos en estos capítulos iglesias que están viviendo tiempos difíciles en un mundo que buscaba sacar a Dios del centro, lo cual no está tan lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también vivimos en un mundo lleno de voces, voces que compiten por nuestra adoración. Vivimos en un mundo lleno de voces que nos rodean, que nos dicen, ¿cierto? Y que están compitiendo por nuestra adoración. Un mundo que constantemente intenta decirnos qué amar, qué temer, qué buscar, qué consumir o qué desear. En el fondo, qué poner en el centro de nuestras vidas. Entonces estamos en un mundo, ¿cierto?, que está compitiendo, que nos habla. ¿Qué poner en el centro de nuestras vidas? ¿Qué buscar? ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son mis deseos? Y este mundo nos habla constantemente. Al igual como estaban sufriendo o batallando las iglesias en Apocalipsis. Y entonces, viendo este contexto, ¿cierto?, ocurre algo distinto en el capítulo 4 de Apocalipsis. De ver, ¿cierto?, iglesias en tensión, Juan es llevado al cielo. Mire qué maravilla. ¿Cuántos han podido ir al cielo? Que levante la mano. No, ninguno. Juan es... El cielo en mi casa, dice Juan. Correcto. Entonces, Juan, después de ver estas iglesias, en el capítulo 4, él es llevado al cielo. Pero miren, esto es interesante, porque antes que Juan vea los sellos, las trompetas y otras cosas, ¿cierto?, Dios primero le muestra un trono.
Dios le muestra a él un trono. Y esta es una imagen tremendamente confrontacional y pastoral. Juan es invitado ¿a qué? A no interpretar el caos de la tierra sin antes ver quién reina en el cielo. Juan es invitado a que antes que pueda evaluar, ver el caos que estaba en la tierra misma, ¿cierto? Él es invitado a ver quién es el que reina en el cielo. Y honestamente creo que nosotros necesitamos escuchar también esto. Porque muchas veces primero miramos las noticias, la cultura misma, miramos nuestros miedos, la incertidumbre o la ansiedad. O miramos más allá, miramos el desorden que hay en el mundo, ¿cierto? Y después intentamos entender dónde está Dios. Vemos, ¿cierto?, lo que está en nuestro entorno, las aflicciones, las circunstancias, y después logramos o intentamos ver dónde está Dios en todo esto. Pero lo cierto es que estos capítulos de Apocalipsis, ¿cierto?, hace exactamente lo contrario. Primero nos lleva al trono. Primero Él nos recuerda que el centro del universo no es el caos. Lo que Juan está viendo es que el centro del universo mismo no es el caos. El centro es Dios. El centro es Dios. Y como punto número 1, ¿cierto?, si quieren anotarlo, el trono que reordena la realidad. Es por eso que entender quién está en el trono nos ayuda a reordenar nuestra realidad. Porque lo cierto es que vivimos en un mundo completamente desordenado. Entonces, el entender quién está en el trono nos va a ayudar ¿a qué? A que reordenemos toda nuestra realidad. Y no me refiero solamente, como hemos visto, a guerras, a políticas, ¿cierto?, a economía o las noticias que están día a día. Me refiero a que vivimos en un mundo donde todo quiere ocupar el centro de nuestras vidas. Vivimos en un mundo que quiere ocupar el centro de nosotros, el centro de nuestras vidas. El trabajo quiere ser el centro de nuestras vidas. Y vivimos en función del trabajo. El dinero quiere ser el centro de nuestras vidas. Y vivo en función del dinero como un fin en sí mismo. Las redes sociales muchas veces quieren ser el centro de nuestras vidas, ¿cierto? La ansiedad muchas veces quiere ser el centro de nuestras vidas. Y nuestra vida llega a un punto en que vive en torno a la ansiedad que nos toca enfrentar. Incluso nosotros mismos queremos ser el centro de nuestras vidas. De hecho, algunos no alcanzamos ni siquiera, ¿cierto?, a despertar y ya estamos adorando quizás el celular. Estamos con los ojos medio así, medio, y el celular es lo primero que tomamos, ¿cierto? Lo primero que hacemos es ver Instagram, quizás WhatsApp o correo, noticias, ¿cierto? Es como que si dijéramos, muéstrame, oh altísimo iPhone, celular, cuál es la existencia, el sentido de la existencia de la vida, ¿sí? Como broma, pero sí esto dice mucho de nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros siempre terminamos organizando nuestra vida alrededor de algo. Nosotros siempre terminamos organizando toda nuestra vida alrededor de algo. Siempre hay un trono en el centro. Y justamente aquí entra con fuerza Apocalipsis 4, porque Juan viene de ver iglesias cansadas,
confundidas, algunas comprometidas con el mundo, otras sufriendo, otras resistiendo apenas. Y entonces Dios abre el cielo y lo primero que Juan ve no es el caos, no es juicio, no es destrucción, no es una bestia. Lo primero que Juan ve es un trono. Podemos ver, ¿cierto?, que el centro de la escena, Apocalipsis 2, ¿cierto?, es el trono. Dice, y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. Y esto es muy importante, mis hermanos, muy importante. Porque en el capítulo 4, la palabra trono aparece una y otra vez, entre 11 y 13 veces según la revisión que uno lea. ¿Por qué? ¿Por qué aparece tanto, cierto? Tan repetitiva esta palabra. Porque Juan quiere que entendamos algo. Juan quiere que entendamos que el universo tiene un centro. El universo tiene un centro. Y ese centro no es Roma en aquel entonces. Ese centro no es el caos. Ese centro no es la economía, ni tampoco son las redes sociales. Tampoco son nuestros miedos ni nuestras ansiedades. El centro es Dios, quien sigue en el trono. Eso es lo que Juan quiere mostrarnos. Que el universo tiene un centro, y ese centro es Dios. Es por eso que esta palabra aparece una y otra vez en este capítulo. Y esto, mis hermanos, cambia completamente la manera en que nosotros miramos la realidad. Entender esto debe de transformar completamente la manera en que nosotros miramos nuestra realidad. Juan ve gloria, Juan ve majestad en esta escena. En el versículo 3, Juan dice jaspe, cornalina, arcoíris, ¿cierto? Un sinnúmero de perlas. Y aquí lo que Juan está diciendo es algo importante. Es importante entender esto. Juan está intentando describir lo indescriptible. Cuando Juan menciona estas piedras, ¿cierto? Lo que él está intentando es transmitir, describir aquello que es indescriptible. Es como cuando vamos de vacaciones, ¿cierto? Y volvemos y decimos, no, hermano, está espectacular. No, yo estaba ahí, olvídate, estaba maravilloso, estaba en el sur, miraba acá, el volcán, ¡ay, qué tremendo! Tienes que vivirlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno no puede quizás transmitir, son tan sublimes, tan hermosas. Entonces, y no hay palabra y uno intenta decir, la pasé espectacular. Juan quiere decir eso. Hay palabras, ¿cierto? Hay realidades tan gloriosas que las palabras mismas se quedan cortas. Y Juan está viendo eso, Juan está viendo majestad, Juan está viendo gloria, Juan está viendo belleza, Juan está viendo santidad y él intenta transmitir esto que él está viendo. Todo lo que en la tierra parece grande, ¿cierto? De pronto se vuelve pequeño frente al trono sublime de Dios. Entonces, el pasaje nos muestra que el cielo entero está orientado hacia Dios. En los versículos del 4 al 8, del capítulo 4, ¿cierto? Juan ve ancianos, Juan ve seres vivientes por todos lados, ¿cierto? Y lo que Juan está viendo es una adoración continua. Juan está viendo que todo gira alrededor de Dios. Una adoración continua hacia Dios es lo que Juan ve. Versículo 4 al 8, ve seres vivientes, ¿cierto? Ve ancianos, en fin. Lo que Juan está viendo es una adoración continua hacia Dios. Y aquí aparece algo muy profundo que quiero tocarlo brevemente. Y es que el problema principal del ser humano no es solamente un problema moral, sino que
es un problema adoracional. El problema del ser humano no es un problema moral netamente, sino que es un problema adoracional más profundo. Ahora, obviamente, no estamos negando el problema, ¿cierto?, el pecado moral, obviamente. El pecado tiene una dimensión moral, ¿cierto? Mentimos, adulteramos, idolatramos, odiamos, somos egoístas, etc. Pero la Biblia llama a eso pecado al pecado, ¿cierto? Pero el problema, ¿cierto?, surge que si reducimos el cristianismo solamente a la moralidad, terminamos entendiendo mal tanto el corazón humano como el evangelio. Es por eso que el problema profundo del ser humano es un problema adoracional, donde estamos adorando. ¿Por qué? Porque fuimos creados para vivir orientados hacia Dios. Pero el pecado, ¿qué hace? El pecado desordenó nuestros afectos. Por eso que adoramos, ¿qué cosa? El éxito, el placer, adoramos la aprobación de otros, adoramos la comodidad, el control, o peor aún nos adoramos a nosotros mismos. Que honestamente es un poco agotador, ¿cierto? Porque somos muy malos dioses, entonces nos adoramos a veces a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, y lo malo de ser nuestros dioses es que, de adorarnos a nosotros mismos, es que nos frustramos, pues nos cansamos, nos quebramos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nunca fuimos diseñados para ocupar el trono mismo. No fuimos diseñados para ocupar el centro. Fuimos diseñados, fuimos orientados para adorar a Dios. Y el pasaje sigue y nos muestra algo súper interesante. Versículo 8. Nos muestra que el cielo adora continuamente. Apocalipsis 4:8 dice, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, dice. ¡Qué maravilla! Santo, santo, santo es el Señor. Ahora, ¿por qué dicen esto? Porque en el centro del universo no está el trabajo, en el centro del universo no está la producción, en el centro del universo no está el individualismo, en el centro del universo no está ni el dinero ni el éxito, sino que en el centro del universo está Dios. Es por eso que vemos que se cantaba y decían, santo, 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 aquel que estaba en el trono. Y ahí, hermanos, es fundamental reflexionar hacia dónde está direccionada nuestra adoración. Como pueblo de Dios, hacia dónde está direccionada nuestra adoración como iglesia de Cristo. Porque Juan nos muestra que la adoración está conectada con la creación misma. Miren el versículo 11, dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y por tu voluntad fueron creadas, dice. Esto es precioso. ¿Por qué? Porque la adoración aquí no nace del sentimentalismo, sino que la adoración nace de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. La adoración nace, ¿cierto?, de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. El universo mismo, hermanos, existe por su voluntad. El universo mismo existe por su voluntad. La creación tiene sentido solamente en Dios. La historia tiene sentido en Él. Nuestra vida cobra sentido en Él. Y eso significa algo profundamente liberador. Entender esto, mis hermanos, significa que nosotros no necesitamos sustentar o sostener el universo. Dios ya está en el trono.
Y honestamente, muchos de nosotros vivimos como si el reino mismo dependiera de nosotros. Debemos de entender que Dios está en el trono. Él es el centro de absolutamente todo. Entonces, mis hermanos, antes de hablar de bestias, de juicio, de trompeta o el conflicto mismo de la historia, Apocalipsis 4, lo primero que quiere formar en nosotros es que quiere enseñarnos nuevamente quién está en el centro. Es lo primero que Él hace. Nos muestra quién está en el centro. Porque lo cierto es que aquello que ocupa el centro de nuestras vidas termina moldeándola. Aquello que ocupa el centro de nuestras vidas termina moldeando nuestras vidas. Nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras prioridades, los temores mismos o quizás nuestras identidades. Lo que ocupa el centro de nuestra vida termina moldeándola. Y es por eso que Apocalipsis 4 nos llama a volver, ¿dónde? A volver a mirar al trono. Apocalipsis 4 nos llama, nos invita a volver a mirar el centro, que es Dios. Porque cuando Dios vuelve a ser el centro de tu vida, la realidad comienza a ordenarse nuevamente. Cada uno estamos con distintas circunstancias, situaciones, estando aquí, viendo este mensaje. Pero solamente quiero decir que cuando Dios vuelve a ser el centro, la realidad comienza a ordenarse nuevamente. Como pueblo de Dios, ¿quién está en el centro de nuestra historia? Como iglesia, como pueblo de Dios, ¿quién está en el centro de nuestra iglesia, de nuestra historia? Que el Señor nos ayude como iglesia a tener a Dios en el centro de nuestra realidad. Que el Señor nos ayude en esa esfera. Punto número 2, ¿cierto? Vamos a conversar un poquito cómo el Cordero reordena la historia. Entonces, mis hermanos, una vez que vemos a Dios en el centro y la realidad comienza a ordenarse, podemos ver el capítulo 5, ¿cierto? Cómo el Cordero reordena toda esta historia. Después de contemplar el trono mismo, ¿cierto? Después de ver Juan la gloria, la santidad, la adoración, la majestad, ¿cierto? De Dios. En el capítulo 5, ¿cierto? Juan introduce una tensión, porque ahora, ¿cierto? Aparece algo inesperado. En el capítulo 5, Juan lo que hace es poner una tensión, ¿cierto? En el ambiente, porque aparece un rollo, un libro. Apocalipsis 5:1 dice: vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un rollo, un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con 7 sellos. Ahora, ¿qué representa este libro? ¿Qué representa este rollo? Este rollo representa el cumplimiento de la historia. Este rollo representa el cumplimiento del propósito de Dios, la consumación misma del reino y el juicio definitivo sobre el mal. Todo eso es lo que representa este rollo. En otras palabras, este libro representa el destino mismo de la creación. Este libro que está en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono representa el destino mismo de la creación. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que nadie puede abrir este libro, nadie puede abrir este rollo.
en Apocalipsis 5, 2 y 3, se preguntan y dicen, ¿quién es digno de abrir el libro? Y la respuesta es tremendamente devastadora. Y dice que ninguno podía abrir el libro. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, nadie podía abrir el libro. Y honestamente, hermanos amados, ese momento revela algo profundamente humano. Nadie puede abrir el libro, ni en el cielo, ni en la tierra, en ninguna parte. ¿Y esto qué revela? Revela la humanidad, revela que la humanidad puede construir imperios, que la humanidad puede desarrollar tecnología, puede conquistar territorios y países, pero no puede redimirse a sí misma. La humanidad no puede sanar su propio corazón. La realidad es que la humanidad no puede salvarse a sí misma. La realidad es que la humanidad no puede ver el pecado, no puede vencer el pecado y no puede cargar con el peso de la historia misma. Nos cuesta ordenar el patio, vamos a poder ordenar el universo, ¿eh? No se puede, no podemos. Y Apocalipsis 5, ¿cierto? Juan quiere que sintamos el peso de eso, que sintamos ese peso. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura obsesionada con la autosuficiencia. Cree en ti mismo, tú puedes. Cree en ti, dale. Tú puedes solo, sé tu propia luz, ¿cierto? Dale. Vivimos en una cultura que está obsesionada con la autosuficiencia. Encuentra tu verdad, dicen algunos, dale, sigue, avanza. Pero el capítulo 5 nos enfrenta con una realidad incómoda. La humanidad no puede salvarse a sí misma. Y nos pasamos la vida en esto. Y lo cierto es que la humanidad no podemos salvarnos a sí mismos. Y es por eso que Juan llora. Apocalipsis 5:4 dice, y lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro. Juan lloraba porque no había nadie, él miraba y no había nadie que era digno de abrir ese libro. Y esta escena es importantísima. ¿Por qué? Porque Juan entiende lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que Juan vio? Juan vio que si nadie abre ese libro, que si nadie abre ese rollo, la injusticia continúa. Si nadie abre ese libro, el mal permanece. Si nadie abre ese libro, el sufrimiento sigue teniendo la última palabra. La historia queda atrapada. Y honestamente, hermanos, todos conocemos un poco de esa sensación. Miramos al mundo, miramos nuestro entorno, miramos nuestras vidas y pensamos, ¿realmente habrá redención? ¿Realmente el mal será vencido? ¿Realmente Cristo reina? Y quizás algunos de nosotros llegamos hoy aquí con distintas circunstancias. Algunos llegan cansados, algunos llegan desgastados por la vida misma, por lo que les tocó vivir. Algunos llegan afligidos, ¿cierto? Mirando sus luchas, mirando sus heridas, mirando sus errores, mirando su pecado, mirando el desorden mismo que hay en el mundo, ¿cierto? Hace unos días hablaba con un matrimonio que su hijo de 20 y tantos años fue asesinado en el sector norte y
analizaban ellos y decían, el mundo mismo, hay un desorden, hay un caos, ¿cierto? Hay dolor y sufrimiento. Y vivimos viendo esta situación y preguntándonos si realmente hay esperanza en todo esto. Si realmente hay esperanza en todo esto que muchas veces nos toca vivir. Muchos viven agobios matrimoniales, relacionales, familiares. ¿Hay esperanza en todo esto? Entonces aparece el anuncio más glorioso que puede existir, ¿cierto? En Apocalipsis 5:5, donde Juan dice, no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro. Por fin, el león llegó el león. Y aquí, ¿cierto? Uno espera algo impresionante, ¿cierto? Aquí quizá uno espera un guerrero cósmico, ¿ah? Quizá uno espera con una espada gigante, ¿cierto? Un guerrero. Quizá uno espera ver fuego cayendo del cielo. ¡Ah! Llegó el león. Pero cuando Juan mira, todo cambia, ¿cierto? Porque él escucha un león, pero ve un cordero. Apocalipsis 5:6. Y vi un cordero como inmolado, dice, un cordero sacrificado. Y mis hermanos, es uno de los momentos más importantes de toda la Escritura, de toda la Biblia, porque redefine completamente la idea que tenemos de algunas cosas que son importantes. Este pasaje redefine el poder, el pasaje redefine la victoria, redefine la autoridad, que entendemos por reino, por gloria. Cristo vence como un cordero sacrificado. El rey reina mediante la entrega. Juan vio un cordero inmolado, Juan vio un cordero sacrificado. El león conquista mediante el sacrificio mismo. La victoria llega a través de la cruz. La victoria llega a través de la cruz. Y esto, mis hermanos, cambia completamente la manera en que entendemos el reino de Dios. Porque los imperios, ¿cierto?, vencen destruyendo. Roma en aquel entonces vencía aplastando, dominando, imponiendo poder. Pero el reino de Cristo avanza de otra manera. Cristo no redime al mundo mediante la fuerza. Cristo no redime al mundo mediante la amenaza. Él lo redime entregándose. Cristo redime el mundo entregándose. Y aquí, mis hermanos, hay algo tremendamente misional en esto. Porque la iglesia muchas veces quiere influencia sin cruz. Muchas veces la iglesia quiere victoria sin sacrificio. Muchas veces la iglesia quiere el reino sin entrega. Pero el centro del cristianismo es un cordero inmolado, es un cordero sacrificado. Y honestamente, mis hermanos, esto confronta muchísimo nuestra cultura. ¿Por qué? Porque vivimos obsesionados con el éxito, el poder, la visibilidad, el control mismo. Todos quieren ser influencers, pero nadie quiere ser un cordero. Pero lo cierto, mis hermanos, es que el reino de Dios, la gloria, tiene forma de cruz. La gloria tiene forma de cruz. Y Juan continúa y nos dice que el Cordero es digno. Capítulo 5, versículo 9, dice, digno eres porque tú fuiste inmolado, porque fuiste sacrificado.
Mis hermanos, la dignidad de Cristo no está separada de su sacrificio. La dignidad de Cristo no está separado del sacrificio que Él efectuó. Él es digno porque obedeció. Él es digno porque Él entregó su vida. Él es digno porque Él venció el pecado, porque derrotó la muerte, porque redimió a un pueblo para Dios. Es por eso que Él es digno, porque Él redimió un pueblo para Dios. Y aquí, mis hermanos, explota la dimensión, cierto, misional del texto. Un pueblo de toda nación. Miren Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y nación. El reino de Cristo no está formado por una tribu cerrada. El reino de Cristo no está formado, ¿cierto?, por una élite espiritual. El reino de Cristo no está formado por un club religioso. La sangre de Cristo está redimiendo un pueblo global. Y esto es precioso. Como cristianos no tenemos diferencia de clases. Como cristianos, como pueblo de Dios, Dios está formando un pueblo de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Que el Señor nos ayude a no hacer diferencia entre uno y otro. La sangre de Cristo está redimiendo un pueblo global y eso es precioso. ¿Por qué? Porque la misión no nace primero desde la necesidad humana, sino que la misión nace desde la dignidad del Cordero. La misión de la iglesia no nace primero desde una necesidad humana, sino que la misión nace desde la dignidad del Cordero. Es el Cordero merece adoración de las naciones, por eso la iglesia es enviada. El Cordero merece, es digno de toda adoración, que las naciones lo adoren. Es por eso que nosotros como iglesia somos enviados en misión, porque Él es digno, porque Él es digno de toda adoración. Entonces, miren aquí, el cielo explota en adoración. Miren los versículos 11 al 13. El cielo explota en un momento de adoración. Miren lo que dice. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Y cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, de recibir la riqueza, de recibir la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Que el Señor nos ayude a poder abrazar esto. Miles y miles adoraban, miles y miles cantaban con todas sus fuerzas. La creación entera responde: digno es el Cordero. Y acá entendemos algo profundamente importante. El centro del universo no es simplemente el trono de Dios, sino que el centro del universo es el Cordero crucificado y resucitado. Y eso significa algo glorioso para nosotros.
¿Qué significa? Significa que la historia no está sostenida por políticos. La historia no está sostenida por nosotros mismos. La historia no está sostenida por naciones, por imperios, ni por algoritmos. La historia no está sostenida por el caos. La historia está en manos del Cordero y el Cordero ya venció. La historia está en manos del Cordero y el Cordero ya venció. Entonces, mis hermanos, Apocalipsis 5 no fue escrito para producir una obsesión escatológica. Fue escrito para entregar esperanza, perseverancia, fidelidad y adoración. Apocalipsis 5 fue escrito para producir en nosotros adoración. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia contempla al Cordero, aprende nuevamente cómo reina Dios, cómo vence Cristo y cómo debe vivir su pueblo. Cuando la iglesia contempla al Cordero, aprendemos eso, aprendemos cómo reina Dios, cómo vence Cristo y cómo debemos vivir como su pueblo. No como imperio, no según el poder de este mundo, no según la lógica del éxito humano, sino siguiendo y viviendo el camino del Cordero. Y mis hermanos, entender esto reordena completamente nuestra historia. El entender esto reordena completamente la historia. Que el Señor nos ayude a ver al Cordero como aquel que reordena completamente la historia. Y como último punto número 3, ¿cierto? La adoración reordena a la iglesia. Entonces, mis hermanos, después de contemplar el trono mismo, después de contemplar la gloria de Dios, la santidad celestial, después de contemplar al Cordero inmolado y victorioso, la gran pregunta que surge ahora es, ¿qué hace esta visión en la iglesia? ¿Qué hace todo esto en la iglesia? Y este es el último punto, la adoración que reordena a la iglesia. Porque Apocalipsis no fue escrito simplemente para informarnos, ¿ya? Sino que fue escrito para formarnos y transformarnos. No es solamente información lo que vamos a obtener, sino que Apocalipsis fue escrito para ser formado, para ser transformado. Y eso cambia completamente cómo leemos este libro. Porque Juan no está intentando crear expertos en simbolismos. Juan no está intentando crear detectives escatológicos, ¿cierto?, de los últimos tiempos, lo que va a ocurrir. O cristianos obsesionados con teorías. Lo cierto es que eso es importante, pero lo cierto es que el propósito de Apocalipsis es mucho más profundo. Apocalipsis quiere formar adoradores fieles. Apocalipsis quiere formar iglesias perseverantes, comunidades que están centradas en Cristo. Apocalipsis quiere formar un pueblo capaz de vivir bajo el reino del Cordero en medio de un mundo que no quiere a Dios. Apocalipsis quiere formar un pueblo que es capaz de vivir, de someterse al reinado del Cordero en un mundo que no quiere saber nada de Dios. Y mis hermanos, eso es exactamente lo que necesitamos hoy. Porque miren esto, lo cierto es que todos somos formados por aquello que adoramos. Todos somos formados
por aquello que adoramos. Y quizás alguno me dice, Darío, hermano, flaco, no sé cómo me quieran decir, ¿cierto? Yo no adoro nada. No es que yo adore algo. No, lo cierto es que sí adoramos. Todos adoramos algo. ¿Por qué? Porque adorar no es solamente cantar. No, adorar es aquello que ocupa el centro de nuestros afectos. Adorar es aquello que ocupa el centro de nuestros pensamientos, de nuestros sacrificios, de nuestras decisiones y de nuestra confianza. Eso es adorar, lo que ocupa el centro. Es por eso que Tim Keller, ¿cierto?, dice tantas veces que el corazón humano es una fábrica de ídolos, ¿cierto? Él dice que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Siempre estamos tomando cosas buenas y transformándolas en cosas supremas. Tomamos cosas buenas, quizás como la aprobación, el éxito, el dinero, el placer, que son cosas buenas, el control, la comodidad, y las transformamos en cosas supremas. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el corazón humano siempre construye altares. El corazón humano siempre está construyendo altares. Y es importante entender esto. Porque si no estás adorando, si no estamos adorando, ya estamos adorando otra cosa. El corazón está constantemente construyendo altares. Pero Apocalipsis 4:5 vuelve a poner a Dios en el centro. Apocalipsis 4:11 dice, porque tú creaste todas las cosas. Apocalipsis 5:2 dice, digno es el Cordero. La adoración celestial reordena la realidad porque vuelve a colocar, ¿qué cosa? Vuelve a colocar al Creador, vuelve a colocar al Cordero en el centro del universo. Y la verdad es que la iglesia se desordena cada vez que Cristo deja de ser el centro. La iglesia se desordena cada vez que Cristo deja de ser el centro. Y miren esto, una iglesia desordenada siempre termina adorando otras cosas. Una iglesia desordenada siempre termina adorando otras cosas. Cuando Cristo deja de ser el centro, la iglesia comienza a vivir para el éxito. Cuando Cristo deja de ser el centro, la iglesia comienza a vivir para la imagen, para la comodidad, para el consumo y para la aprobación cultural. Sin darse cuenta, la iglesia comienza a alejarse más y más del reino de Dios. Todo eso ocurre cuando Cristo deja de ser el centro de todo. Y ese es uno de los grandes peligros de nuestro tiempo, porque hoy vivimos rodeados de liturgias culturales. Todos los días alguien está discipulando nuestro afecto, todos los días alguien está discipulándonos. Las redes sociales, el consumo, la publicidad, la política, el entretenimiento, todo está constantemente diciéndonos, esto es lo verdaderamente importante. Pero Apocalipsis levanta la mirada de la iglesia de Cristo y les recuerda nuevamente que el trono sigue ocupado y el Cordero sigue siendo digno. Y eso, mis hermanos, transforma la manera en que vivimos. ¿Por qué la transforma? Porque cuando Cristo vuelve a ser el centro, el dinero deja de ser nuestro Dios. Cuando Cristo vuelve a ser el centro, el dinero deja de ser nuestro Dios. El éxito deja de definir nuestro valor. La ansiedad deja de gobernarnos y el sufrimiento deja de tener la última palabra en nuestras historias. Incluso entender esto
la misión misma cambia completamente. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia nace desde la adoración. Apocalipsis 5:9 dice, con tu sangre nos ha redimido todo linaje y lengua y pueblo y nación. La iglesia no hace misión solamente porque hay necesidad. La iglesia hace misión porque el Cordero merece adoración de las naciones. La iglesia existe para participar en el propósito redentor de Dios sobre el mundo, como dice el pastor Michael Gojin. No solamente personas intentando sobrevivir espiritualmente, sino que somos un pueblo enviado bajo el reino del Cordero. Y esto cambia incluso cómo entendemos la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un evento, la iglesia no es un consumo religioso, la iglesia no es una rutina dominical. La iglesia es la comunidad formada alrededor del trono y del Cordero. Es una comunidad que aprende que adorar correctamente es amar correctamente, es vivir correctamente, porque aquello que adoramos termina moldeándonos. Aquello que adoramos termina moldeándonos. Como dije anteriormente, el problema no es solamente moral, es adoracional. Muchos de nuestros pecados comienzan con un problema de adoración. No confiamos en Dios, entonces buscamos el control. No descansamos en Dios, entonces vivimos consumiendo. No encontramos identidad en Cristo, entonces vivimos buscando aprobación. Muchos de los pecados comienzan con un problema de adoración. Y Apocalipsis no responde primero con reglas. No responde primero con reglas. Responde con una visión del trono. Porque cuando el corazón vuelve a contemplar correctamente a Dios, los afectos comienzan a ordenarse nuevamente. Cuando el corazón comienza a contemplar a Dios, los afectos comienzan a ordenarse nuevamente. Y terminando, quizás la pregunta más importante de esta mañana no es, entendí todos los símbolos del Apocalipsis, sino que la pregunta más importante quizás es, ¿qué ocupa el trono en mi corazón? ¿Qué está ocupando el centro de nuestras vidas? Porque siempre hay algo que está sentado en el trono. Y Apocalipsis 4 y 5 nos invitan nuevamente a contemplar al Dios soberano y al Cordero inmolado y victorioso. Porque cuando Dios vuelve a ser el centro, la realidad comienza a ordenarse. La historia comienza a tener esperanza y la iglesia vuelve a recordar quién es. ¿Les tinca si oramos? Oremos al Señor. Dios Padre, quiero agradecerte por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos muestras, Señor, lo importante que es una vida de adoración. Papito, yo no sé las distintas circunstancias de cada uno de mis hermanos. No sé lo que están viviendo aquellos que nos están viendo a través de redes sociales. No sé si hay aflicción, quizás hay rabia, quizás hay rabia, quizás hay venganza, quizás hay miedo. Pero Señor, te quiero pedir que tu palabra nos ayude a reordenar nuestra historia. Ayúdanos a entender que tú estás en el centro de absolutamente todo, que no hay nada que se escape a tu soberanía.
Ayúdanos a contemplar que el Cordero, que tu Hijo es digno de toda alabanza, porque Él se entregó, porque Él obedeció. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a ponerte a ti en el centro de todo. Ayúdanos a poder ser lúcidos, de poder ver aquellas cosas que están siendo el centro de tu iglesia, de nuestras vidas, Señor. Te bendecimos y te agradecemos, Padre amado. Dejamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Y que la gracia de nuestro buen Dios y el sacrificio de Jesucristo, el Cordero inmolado, y el amor y sustento del Espíritu Santo sea con todos los hijos de Dios sobre la faz de la tierra.